Bueno, y vamos a seguir hablando de este tema y nos encontramos con el abogado querellante, justamente en este caso Matías Ramírez, a quien le agradecemos estar junto a nosotros acá en el estudio. ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches. A ver, para aclararlo de una prácticamente, a ver, ¿qué se persigue con esta nueva querella y que se suma ya a la de Ciudadano Inteligente? Bueno, acá se busca ampliar los hechos que en definitiva se están investigando, eso es importante. Claramente ya el Ministerio Público solicitó formalización respecto, primero, a la tramitación del artículo 4 transitorio de la ley del royalty, la modificación a la ley del royalty, y también respecto a la suscripción de los contratos que hizo Pablo Longueira mientras era ministro de Economía, tanto con SQM Salar como con SQM Nitrato. Pero también creemos, de acuerdo al mismo informe de la empresa en Estados Unidos, ellos mismos reconocen otros temas sensibles, particularmente lo que tiene que ver con la modificación del Código de Agua. Recordemos que Soquimich, particularmente la región de Tarapacá, ha tenido varios conflictos que tienen que ver con usurpación de agua y eventualmente pueden haber intercedido desde ahí. Y también alguna otra gestión, en este caso realizada por Pablo Longueira a favor de la empresa. No solamente se busca, primero, por parte del diputado Hugo Gutiérrez, sostener las acusaciones que ya ha fomentado desde el año pasado, particularmente una figura emblemática como Pablo Longueira, que es en general el representante de este problema político que estamos presentando, donde los funcionarios públicos en definitiva representan intereses particulares por sobre intereses sociales colectivos, como particularmente también pasó con el senador Jaime Orpe. Porque aquí estamos hablando de una querella por cohecho, ¿no? Exactamente. Aquí estamos hablando, bueno, está la línea, el famoso mail que había recibido de Patricio Contese con el contenido de esta normativa y que habría sido obviamente copiado y llevado al Parlamento. Y la otra línea son las platas que se habría recibido específicamente para financiar campañas y todo. La relación específica entre estos dos hechos apunta a qué cosas pudiesen haber detrás, porque también aparece la fundación de Cristian Ley, que le habría financiado, le habría entregado recursos a Pablo Longueira por otra vía también. Entonces, pareciera ser que este choclo se empieza a desgranar y empiezan de un hecho tan particular como fue un mail en un minuto, empieza a tener muchas fajadas. ¿Hasta cuántas fajadas podemos tener? ¿Qué es lo que está empezando a aparecer detrás de todo esto? Bueno, lamentablemente, si uno lo quiere ver, la complejidad de estas investigaciones claramente te lleva de cada nuevo antecedente, dan otras diligencias y vamos, en definitiva, descubriendo nuevas aristas. Particularmente en lo que tiene que ver con la Fundación Chile Justo, que fue fundada por Pablo Longueira, donde está Cristian Ley, preside dicha fundación. Las mismas personas que han sido utilizadas como boleteros, testaferros, como uno lo quiera llamar, han reconocido en la figura de Fundación Chile Justo y de las personas que trabajan ahí toda una orgánica para adquirir estos dineros de manera ilícita. Entre ellas la nuera de Cristian Ley, ¿no? Entre ellas la nuera de Cristian Ley, hay varios boleteros, por ejemplo, está los hermanos Guiñez Ramírez, Nicolás y Gustavo, Solange Hermosilla, ya al menos hay 5 o 6 personas ya que han identificado que, por ejemplo, la secretaria de la Fundación Chile Justo, que en este caso es Titi Valdivia, su asesora histórica de Pablo Longueira, les daba las órdenes respecto a qué empresas debían emitir las boletas, por qué montos y en definitiva dónde debían retirar esos dineros y después dónde debían depositar o entregar dichas sumas de dinero. Entonces la figura de la fundación pasa a ser relevante porque en definitiva se da cuenta que es una fachada, en realidad nunca cumplió sus fines y los objetivos propios para los cuales fue creada, sino que en definitiva era una forma de generar una estructura medianamente lícita, si se quiere ver, donde se incorporaban estos dineros obtenidos de manera ilícita de distintas empresas, no solamente Soquimich, sino que también, por ejemplo, de empresas relacionadas a la industria pesquera, donde también el ex senador Pablo Longueira también tuvo una participación determinante en lo que tiene que ver con la discusión del proyecto de la ley de pesca en sí y particularmente con las leyes misceláneas. Entonces, cada nuevo hecho o antecedente en esta investigación nos va llevando a una nueva interrogante respecto a cuáles fueron las actuaciones, en este caso de Pablo Longueira, y si esos pagos en definitiva buscaban obtener un beneficio económico por parte de las empresas. Ahora, ¿cuál es el tipo de abismo que aquí se está generando? Y lo pregunto de esa manera porque cuando escuchamos a Juan Pablo Longueira decir que él no ha cometido delito alguno y que lo va a demostrar en la justicia, cuando vemos a un partido al cual él pertenecía, que sale a defenderlo de manera bastante importante, miembros importantes de la política chilena, José Miguel Insulza, en fin, varios que lo han defendido en algún minuto, y vemos por este otro lado, investigaciones donde parecieran ser que los hechos son tan claros que se han cometido delitos, ¿por qué este mundo político dice que no lo hay cuando este otro lado pareciera ser que todo está presente y por lo tanto, si es que esto es así,
¿Qué es lo que se esconde detrás de todo esto? Porque si no, no se entiende que se defienda algo cuando evidentemente existe. Bueno, claramente la defensa de todos los políticos involucrados ha sido la misma. Si uno la quiere ver, en definitiva, todos tienden a negar lo hecho y a tratar de buscar justificaciones donde no la hay. El caso de Fulvio Rossi, de Pablo Longueira particularmente. Pero lo que se trata de, y aquí va esta defensa corporativa, yo creo, del mundo político, es que en definitiva acá está quedando a la vista cómo era un funcionamiento en definitiva, donde las empresas prácticamente compraban un puesto en este caso en el Congreso Nacional, y donde ellos remitían en definitiva a estos funcionarios que ellos tenían para obtener leyes a su beneficio particular. Entonces claramente te das cuenta que la institucionalidad chilena está en juego, porque en definitiva los representantes populares no eran representantes populares, sino que eran representantes de intereses empresariales. Y esa situación yo creo que es transversal, lamentablemente esa situación es así, y podemos ver que desde la UDI hasta el Partido Socialista se han visto muchos actores involucrados. Entonces claramente este tema y la defensa corporativa va a fin de frenar esta situación, y en eso claramente, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno ha tenido una labor crucial. Claramente las decisiones que ha adoptado el Servicio de Impuesto Interno a la fecha son decisiones de carácter político y no de carácter técnico como es ese servicio, toda vez que a la fecha no ha presentado una serie de denuncias y querellas contra varias personas involucradas. El último caso, que francamente es una negligencia manifiesta, respecto a Carlos Minami, donde presenta una querella cuando ya tenía conocimiento de los hechos casi un año antes. Entonces claramente eso ya empieza a jugar con la prescripción y con otros elementos. Entonces claramente acá la clase política se está tratando de defender de la peor manera, que en definitiva negar los hechos, tratar de decir que está todo bien y que está todo funcionando, y en definitiva negar hechos tan notorios como que en definitiva los gerentes generales mandaban minutas con proyectos de ley o discursos que debían hacer en sala, y esa situación es la que se está negando hasta el día de hoy. Porque a esto se suma, y les contamos hace poco rato atrás que CIPER sacó una información donde SQM rectificó es una corrección tributaria cercana a los 133 millones de pesos que se pagaron a 4 sociedades. Estamos hablando de facturas o boletas falsas que fueron pagadas a 4 sociedades, entre ellas Francisco Ruiz Tagle, hermano del expresidente Ruiz Tagle, quien además es miembro del directorio de TVN, y que se suma a Cristian Lay, que también había sido miembro del directorio de TVN, que también está por este otro lado por la fundación que estábamos hablando. En el caso de estos nuevos antecedentes que vuelven a poner en la sombra al expresidente Eduardo Frei, ¿usted cree que acá también pueden haber nuevas líneas de investigación y donde se puedan sumar querellas en un futuro cercano? Claramente la línea investigativa en ningún caso se ha agotado. Por eso nosotros como creyentes siempre hemos estado en contra de las declaraciones iniciales, por ejemplo, del fiscal nacional Jorge Aot, que ha llamado a terminar estas causas o estas investigaciones de manera rápida o lo antes posible. Claramente esta situación es imposible, porque todos los antecedentes van apuntando a que se van incorporando nuevas empresas o nuevas rectificaciones, particularmente en el caso de la investigación señalada por CIPER. Es preocupante inclusive, y ahí volvemos a este tema de la transversalidad. Tenemos 2 directores de un canal público, en este caso TVN, involucrados en financiamiento al menos irregular. Acá también inclusive se ha llegado a inventar este término de financiamiento ilegal de la política, cuando en definitiva estamos hablando de delitos tributarios. Y ese tema también ha nacido de la élite política, particularmente de Enrique Correa, que acuñó ese término de financiamiento ilegal para tapar esto o sacarlo del plano público, que en definitiva son delitos tributarios. Y en este caso, particularmente, que quizá ahí nosotros compartimos la posición que ha tomado el Ministerio Público de formalizar, independiente que exista querella o no, porque si no podemos llegar a esta situación de esperar al Servicio de Impuesto Interno eternamente, y en definitiva podemos llegar a la prescripción de muchos de estos delitos. Entonces claramente la formalización va a permitir interrumpir dicha prescripción y poder seguir investigando de manera más transparente, pero en ningún caso yo creo que se puede cerrar la investigación así como está. Claramente cada uno de los nuevos antecedentes que ha aparecido da cuenta de otros hechos determinados. Por ejemplo, en el caso de Corpesca, la situación de Pablo Longueira, a nuestro juicio, si bien ha sido citado como testigo, particularmente nosotros creemos que su calidad prontamente va a tener que ser de imputado. Recordemos que al menos hay 5 personas que han reconocido que emitieron boletas a distintas empresas pesqueras a solicitud de Pablo Longueira, a través también de esta Fundación Chile Justo, y claramente él tuvo una participación total en lo que tiene que ver con la ley de pesca que nos rige hasta el día de hoy, que en definitiva entregó la propiedad del mar a la industria pesquera histórica. Entonces, claramente esa situación
si uno lo ve un tiempo atrás, hace 3 meses quizás no era pensable, no se podía tomar una decisión al respecto, pero el día de hoy sí están los antecedentes para seguir esa línea investigativa. Lo mismo respecto al caso Soquimich. Cada una de estas nuevas aristas van generando, en definitiva, nuevas investigaciones y nuevas indagatorias, y esa ha sido la voluntad del diputado Gutiérrez a fin de apoyar la labor del Ministerio Público para esclarecer esos hechos. Ahora, de acuerdo a los antecedentes y ustedes los datos que manejan, que me imagino ahí como abogados muchas conversaciones de pasillos tendrán y muchos datos deben llegar también. La presidenta Bachelet no tenía idea de lo que pasaba con las plata de las campañas. Sebastián Piñera, prácticamente lo mismo. Eduardo Frei, prácticamente lo mismo. Y sin embargo, todos alrededor de ellos están vinculados de una u otra manera. ¿Es tan así que un presidente de la República no sabía absolutamente nada o simplemente está todo tan bien hecho que nunca se va a llegar a ciertas personalidades? O sea, nosotros esa situación de negar de plano que ninguno de los candidatos, en definitiva presidente de la República, no hayan tenido conocimiento de cómo se financiaban sus campañas nos parece absurdo. O sea, claramente cualquier persona o cualquier que se postula a un cargo determinado tiene que saber de dónde viene el financiamiento para su campaña. O sea, la publicidad, por ejemplo, no aparece de la noche a la mañana gracias a la beneficencia. Claramente hay un financiamiento y creo que quizás el detalle quizás no puede haber sido conocido, pero a grueso modo sí deben haber tenido conocimiento de dónde se obtenían estos dineros. Claramente quizás los mecanismos a través de los cuales quizás eso puede ser cuestionable, pero hasta en esta indagatoria a lo menos no se puede descartar que no hayan tenido conocimiento. Claramente, primero hay similitudes de distintos partidos políticos y coaliciones, en definitiva el financiamiento era igual. O sea, claramente esta es una práctica en el tiempo que inclusive ellos mismos han replicado en los distintos partidos políticos y también en las distintas campañas hasta llegar a las campañas presidenciales. Entonces, claramente negar en este punto que un candidato o actualmente la misma presidenta o los presidentes anteriores no hayan tenido conocimiento, yo creo que es una cuestión materia de investigación y que claramente en algún momento determinado, si los antecedentes lo ameritan, debe ser al menos invitados, atendía el fuero que mantienen, pero deben ser invitados a declarar para tener conocimiento en definitiva de qué saben o no saben. Mantener esa ignorancia yo también creo que es parte de entregar un discurso a la ciudadanía negativo, o sea, es tratar de vender una situación que no es. Claramente una autoridad tiene conocimiento de lo que hacen sus subalternos, de dónde obtienen financiamiento y en definitiva de cuáles son las decisiones que van tomando. Y eso claramente es materia de investigación. Bueno, abogado Matías Ramírez, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien.